Tu cerebro te enseña un mundo ampliamente coloreado por la vanidad. Cordelia Fine. Vanidoso y ególatra, el cerebro trata de convencerse siempre de la opción más cómoda, de la que concuerda mejor con su propia realidad. Por eso, memoria e inconsciente se encargan de ajustar lo que no encaja, de cambiar lo que no gusta, de eliminar lo que duele y de ensalzar lo que agrada. Y de esos mecanismos surge la habilidad para caer fácilmente en estereotipos y prejuicios, que llevados al extremo pueden conducir a tensiones y conflictos. Hoy en Redes, de la mano de la psicóloga Cordelia Fine, conoceremos las artimañas que utiliza el cerebro humano para construirse un mundo más agradable y benévolo. A mí me ocurre como a la experta Cordelia Fine, la protagonista de este programa de Redes. Ella se asombraba de que la gente no renuncie a sus convicciones más profundas, a las que ha heredado del pasado, porque considera que esto es lo que le facilita la vida, lo que le impide darse de cabeza contra la pared. La investigación sobre nuestro inconsciente es fascinante. Los experimentos demuestran que existen distintas maneras de influir en el comportamiento de la gente sin que ésta sea consciente de nada. Cualquiera lo negaría si el experimentador le preguntara sobre ello más tarde. El lento flujo de la conciencia no tiene que ocuparse de todos esos procesos mentales que se dan sin que seamos conscientes. Y ha de ser así, pues no podríamos recopilar toda la información necesaria si nos basáramos únicamente en la parte consciente y reflexiva de nuestras mentes. Toda esta vida mental subyacente a la conciencia opera de una forma no necesariamente precisa, pero lo bastante eficiente como para construir todo tipo de prejuicios de los que no nos damos cuenta. La investigación demuestra a menudo que la gente consciente de que puede haber algún sesgo es más imparcial, y es que la motivación y la capacidad de control de algunos de estos prejuicios pueden ser de gran ayuda. Lo que dices es, cuidado porque la parte del comportamiento que se rige por el subconsciente es tan grande que deberíamos saber abordarla. No hay ningún otro instrumento consciente, de momento al menos, que pueda interferir con este comportamiento o cambiarlo. ¿Por qué la conciencia debería tener más razón que la inconsciencia? Bueno, algunos creen que ciertas decisiones son más acertadas si se toman de forma intuitiva, y otros piensan que deben ser más deliberadas para ser acertadas. ¿Cuáles serían mejores si fueran fruto de la intuición? Bueno, creo que me resulta más fácil decir cuáles probablemente no sean las más acertadas si resultan de la intuición. Hay distintas situaciones en las que es más factible que la información recibida no sea imparcial o que se llegue a juicios sesgados. Por ejemplo, al conocer a otras personas, todos acabamos asociándolas a algún grupo social. Si tenemos una percepción concreta de estas personas, si la mente activa un estereotipo concreto, es muy probable que las percibamos a través de ese prisma estereotipado y que tengamos una percepción sesgada de su comportamiento, de sus habilidades, etc. Si somos conscientes de nuestra vulnerabilidad o de la fragilidad que nos impone el cerebro, ¿qué podemos hacer? Si es que se puede hacer algo. A menudo sabemos de personas que son conscientes de que los prejuicios pueden interferir con sus juicios de valor. En estos casos, suele desaparecer el sesgo. Creo que la investigación tiene que ir en esa dirección tan interesante y ver cómo llevamos a cabo esa supresión del sesgo de la que quizás ni somos conscientes. Porque pienso que cuando no somos conscientes en absoluto de que podrían interferir con nuestros juicios de valor, estamos en una situación muy vulnerable. Gracias a tus investigaciones y las de otros colegas, hoy sabemos que el cerebro enturbia nuestras opiniones a través de una vanidad exacerbada, nuestra propia vanidad. Por ejemplo, activa la intolerancia, o si eres una persona emotiva, exacerba tus emociones. A comienzos del siglo XX se modificaron las fronteras europeas y se creó un nuevo estado, Yugoslavia, en el que se aglutinaban pueblos que no tenían nada que ver entre sí.
Los Balcanes eran una olla a presión que estalló en 1991. Durante una década se sucedieron atrocidades. Pero ¿cómo fueron capaces aquellos pueblos de cometer tales actos de extrema violencia y crueldad? Tradicionalmente se habían buscado respuestas a partir de las ciencias sociales. No obstante, ahora se sabe que la neurobiología tiene mucho que decir. En la Universitat Oberta de Cataluña, el grupo multidisciplinar de investigadores del Campus por la Paz estudian qué ingredientes originan los conflictos y de qué manera se pueden resolver e incluso evitar. Participaron como expertos en el conflicto de los Balcanes buscando formas de recomponer el tejido social. Una persona que no es de tu país, que no habla tu lengua, que no es de tu color, que tiene otra cultura, eso rápidamente se desarrollan prejuicios en todas partes. Tenemos un cerebro preparado para desarrollar esos prejuicios facilísimamente, biológicamente. Son sesgos cognitivos, vías rápidas que tiene el cerebro para adquirir información y es necesario. Por eso se desarrolla el conflicto enseguida que creamos grupos que nos parecen distintos al nuestro, ¿no? O por lo menos nos crea cierta reticencia o necesitamos un cerebro racional para decir, bueno, vale, eso significa que puede haber problemas o no, pero hay una propensión al conflicto, una preparación. Cuando ese tira y afloja se rompe, aparece la violencia, la agresividad, y el detonante suele ser el miedo. En realidad, las razones verdaderas de nuestro comportamiento siguen siendo oscuras. Tú das muchísimos ejemplos en tu libro. Dame unos cuantos. Bueno, creo que lo que es fascinante es que los psicólogos están empezando a demostrar que algunas de las principales decisiones que tomamos a lo largo de la vida, como con quién nos vamos a casar, qué tipo de trabajo vamos a desempeñar o dónde vamos a vivir, obviamente van a ser una mezcla muy compleja de factores que nos influyen. Por ejemplo, la gente tiene un favoritismo inconsciente por aquello que les recuerda a sí mismos. Es una especie de amor propio inconsciente que nos atrae hacia lo que se parece a nosotros mismos. ¿Deberíamos intentar ser más racionales, más conscientes? ¿Deberíamos prestar más atención a las cosas? ¿Podemos hacer algo con ese lado inconsciente de nuestra personalidad? Cuando pensamos en lo que nos rodea y nos influye, lo que pasa por nuestra cabeza y cómo nos comportamos, hay que pensar si toda la responsabilidad de controlarlo está aquí dentro, o si también tenemos que tener en cuenta lo que nos rodea. Así que, si pensamos en la educación de los niños, evidentemente el papel de los padres es intentar hacer que lo que hay aquí sea bueno. Pero también tenemos que pensar en el entorno en el que vive la gente y en cómo podemos ayudarles a que lo que hay dentro sea mejor teniendo en cuenta lo que hay fuera. Como padre o madre, tienes un cierto poder sobre el entorno en el que se encuentra tu hijo, pero disminuye a medida que se hacen mayores. El cerebro puede editar y censurar selectivamente la verdad para construir una realidad más amable y dulce. Cordelia Fine.